Bien, seguimos la conversación con Alejandro Katz, que es un ensayista, un pensador y un editor de libros. Curiosa especie, curioso ser humano, el editor de libros. Estábamos conversando fuera de cámara, en esta pequeña pausa, y yo te preguntaba, esto en la Argentina, ¿no? ¿Qué le pasó a la generación de nuestros abuelos? ¿Qué precio pagaron? ¿Qué precio pagaron nuestros padres? ¿No? Cuando digo precio, digo qué peripecias se enfrentaron, qué situaciones de presión social, presión económica, dificultades, y qué nos toca a nosotros, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros? Yo creo que es muy difícil tu pregunta, Ni, es muy difícil. Pero en plan de aventurar hipótesis que eventualmente puedan ayudarnos a tratar de entender algo de lo que ocurre hoy, yo creo que en muy buena medida el precio que pagamos en el presente es el de la mala resolución de los conflictos del pasado. Claro. Creo también que pagamos el precio de ser mayoritariamente una sociedad a la que le cuesta mucho imaginar el futuro. Por eso vos decís la falta de planes y de proyectos. Sí, yo creo que... envueltos en esta dinámica del presente. Sí, creo que básicamente nuestra sociedad construye utopías pretéritas y trata de regresar a ellas, que hay un gran sentimiento de edades de oro perdidas, que según las ideologías, las clases sociales, los sectores profesionales o lo que fuere, se ubican en diferentes momentos de nuestra historia, que puede ser el 30 de la Argentina agroexportadora, que puede ser el 45 de la Argentina de la integración social del peronismo, que pueden ser los 60 del gran dinamismo político, que pueden ser los 80 del orden que pueden ser los 90 del juego de las reglas del mercado. Cada uno tiene su utopía en el pasado según más le satisface, pero no somos capaces de construir una imagen suficientemente firme de aquello que podríamos esperar juntos del futuro. Claro. Y entonces creo que el pasado, que es un pasado mal tramitado, un pasado idealizado, un pasado sobreinterpretado y sobredimensionado, está jugando mal entre nosotros, Es curioso, pero pensemos en el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. ¿El conflicto? Docente en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tema? Pero en los términos de lo que estábamos reflexionando recién, uno ve que los dos actores principales de la educación en el principal distrito del país, que son el Estado y los maestros, dejan, por una parte, fuera de la problemática a la comunidad educativa. Así es. Padres, alumnos, etcétera, no participan del conflicto, no tienen voz y no tienen espacio de existencia en este conflicto, y además solo se discute un precio, que es el precio de la remuneración del trabajo docente. Pero no se discuten ideas, no se discuten objetivos, no se discuten estrategias, nadie tiene nada para decirle al otro que no sea cuánto está dispuesto a pagar o cuánto pretende cobrar. Y de algún modo creo que todos siguen muy capturados por formas de la política que son formas de la política destructivas. Formas de la política destructivas, quiero decir, en el mejor de los casos, alguien obtiene el beneficio que busca o alguien se preserva de un daño que no quiere sufrir. Pero no tenemos nada para decirnos juntos. No hay en la instancia más importante del diálogo entre un poderoso sindicato o una serie de un conjunto de poderosos sindicatos de la provincia de Buenos Aires, que son los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, y los estados provincial y nacional,
no hay nada de lo que hablar. Nunca han intentado hablar de nada. De la formación del docente, del cambio de currícula. De los objetivos, de la educación, de las condiciones que no sean salariales o edilicias en las que se realiza la tarea, del modelo de carrera, del modo en el que se jerarquiza o no la actividad docente, del modo en que se evalúa o se miden los resultados si es que esto es conveniente, de por qué la antigüedad sigue siendo un criterio central en nuestra vida, en nuestro imaginario de jerarquías. Quiero decir, hemos desmilitarizado el imaginario social, que era un imaginario construido sobre esa jerarquía férrea del ejército, en el cual el tiempo garantizaba el ascenso, la remuneración y el poder, etc. Y sin embargo seguimos expresando esta misma idea en todo el cuerpo de servidores públicos. Todos los servidores públicos, docentes, no docentes, si envejecen, mejoran. Eso es algo que es bueno para algunos vinos, pero no necesariamente para un sistema educativo. Sí. Esto no se discute, yo no digo que esté bien o que esté mal, digo que tenemos que interrogarnos sobre algunas cosas, y no lo hacemos. Sí, fíjate vos, hace unos 15 o 20 años, cuando Sanguinetti era rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, él señalaba, por todas las dificultades que él tenía con los chicos, ¿no? Él señalaba que no se premiaba el esfuerzo. Y por lo tanto, el alumnado no buscaba méritos mayores, ¿no? Es decir, se conformaba con lo que estaba. Y al no premiar el esfuerzo, decía Sanguinetti, esto destruye el trabajo didáctico y destruye la capacidad de aprendizaje del alumno. ¿Sabes? Una cosa me hizo pensar mucho todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque son un reflejo también de la sociedad. Sí, yo creo que una ciudad debe premiar muchas cosas. Debe premiar el esfuerzo, pero debe también premiar la cooperación, debe premiar el resultado independientemente del esfuerzo, pero también debe premiar, si hablamos de premios como un sistema de reconocimiento colectivo de algunos hechos, tiene que ser muy complejo el sistema de reconocimiento. Creo que es una de las cosas en las que una ciudad tiene que establecer acuerdos. ¿Qué nos parece bueno y qué nos parece malo? ¿De qué modo reconocemos aquello que nos parece bueno y sancionamos aquello que nos parece malo? Creo que es importante premiar el esfuerzo. Creo también que hay mucha gente que se esfuerza mucho y no recibe premios, y eso desincentiva mucho el esfuerzo. Quiero decir, hay mucha gente que trabaja muchas horas por día en condiciones de trabajo y de remuneración, pero también de transporte y de vivienda y de bienestar general muy malas, y entonces exigir más esfuerzo obliga también a decir, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Y creo que tenemos poca disposición a dar una buena respuesta a ese ¿a cambio de qué? Poca disposición, quiero decir, exalumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, y seguramente fue alumno cuando Sanguinetti era rector, es Mariano Recalde. Mira. Y Mariano Recalde es el presidente de las Uniones Argentinas. ¿Cuál es el trayecto de esfuerzo, el trayecto profesional, el trayecto de mérito, el trayecto de la buena administración de su vida y de su, por el conocimiento de aquello que va a ser, que está expresado en el otorgamiento de una posición tan relevante? Bueno, no estamos mostrando que hay una disposición a reconocer cosas que queremos que sean reconocidas, y estamos reconociendo cosas que no nos importan. Sí. Por no hablar, sin homologarlos, que creo que son muy diferentes, pero por no hablar del vicepresidente. Sí. ¿Cuáles son sus méritos? ¿Cuál ha sido su esfuerzo? Sí, una elección como vicepresidente a dedo. Esto fue. Porque prácticamente a él no se lo votó, se votó a la figura presidencial. Una cuestión insistente en tu
en este diálogo y en todas las notas que he leído tuyas y en todas las conversaciones que hemos tenido, es la necesidad del diálogo. La necesidad del diálogo. Parece casi una cuestión filosófica griega, ¿no? Es que no veo otra forma de vivir juntos, Daniel. Creo que es importante que haya una conversación pública, que la democracia delibere para resolver conflictos, para establecer prioridades, para entender al otro, creo que yo diría, más que diálogo, que supone dos, una conversación pública. Yo creo que una de las virtudes de la democracia, tal como yo la entiendo, es que reconoce que no todos pensamos lo mismo ni otorgamos el mismo valor a las mismas cosas. Pero a la vez nos tiene que permitir entender cuáles son las prioridades y los valores de los demás, cuáles son los intereses de los otros que van en contra del nuestro, que creo que toda solución que no sea construida a través de la conversación pública, de la deliberación, en diferentes niveles y de diferentes formas, la parlamentaria en algunos casos, la mediática en otros, la académica en otros, la de las organizaciones de la sociedad civil en otros, mezclas de todas estas y algunas más. Creo que toda solución que no se construya de este modo es una solución espuria, porque no expresa con claridad qué es lo que quiere obtener, cuáles son los intereses y los valores que defiende y en contra de cuáles avanza. Sí, te estaba escuchando y estaba recordando también, había un relacionamiento con la historia argentina, ¿no? Si yo hago un relevamiento de la historia argentina, ese diálogo no existió. No. Ese diálogo... No. Hubo espasmos, te diría, hubo episodios de diálogo. Efectivamente. Pero diálogo no hubo. No. Ahora, viviendo los últimos tiempos, esa falta de diálogo se agudizó por el discurso del kirchnerismo y del cristianismo. Así es. Hemos llegado a una situación realmente compleja. Ahora parecería ser que han levantado alguna especie de bandera blanca señalando o proponiendo la conciliación. Bienvenida sea. Bienvenida sea. Yo Sí. creo que efectivamente el kirchnerismo extremó, al menos en este largo ciclo democrático que ya cumple... Sí, 10 años. No, en el largo ciclo cumple 30 años. Desde el 80, del Claro, 83. del 83. Creo que el kirchnerismo extremó esa incapacidad compartida para la conversación pública, a tal punto que sustrajo la deliberación de un ámbito en el cual tiene incluso estatuto constitucional, que es el Parlamento. Claro. Quiero decir, la Constitución Se convirtió en una argentina, escribanía, la prácticamente. Constitución argentina exige que para que las leyes tengan legitimidad deben ser suficientemente debatidas. Y esto no ha existido ni siquiera dentro del Parlamento. El kirchnerismo sustrajo la posibilidad de conversar de la sociedad por completo. Entre otras cosas porque fuera del kirchnerismo, para el kirchnerismo no hay nadie. No hay nadie, lo que hay son formas del mal o formas de lo desdeñable. Entonces, ¿cómo se conversa? ¿Con el que encarna el mal o con el que es digno de desprecio o con el que es una amenaza, solamente es una amenaza para mi existencia? Claro. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Sí, señor. Una pequeña pausa y ya volvemos con Alejandro Katz. Bien, estábamos conversando con Alejandro Katz, de tenerlo, realmente es un gusto para nosotros que esté acá acompañándonos. Y el último tema que tocamos fue cómo en el kirchnerismo y en el cristianismo se agudizó notablemente esta falta de diálogo y lo que se impuso fue el enfrentamiento. Pero ahora, decíamos, se levantó un poco la bandera blanca y hablan de conciliación. ¿Crees que es cierto o es una ficción frente a la crisis? Mira, creo que Que es genuino. en política, como en muchas otras cosas, pero en política principalmente, nos debería importar menos la motivación de una conducta que la conducta misma. Quiero decir, lo hacen porque creen en eso, lo hacen porque no tienen otra posibilidad, lo hacen por otra necesidad, carta. lo hacen... creo que
es muy difícil saber cuál es la motivación de un individuo. Pero mucho más. el ofrecimiento de conciliación está. Sí, ¿Y qué hacemos con esto? Yo creo que hay que tomarlo, quiero decir, creo que todo ámbito de conversación, de deliberación, de debate, de discusión con el oficialismo que se vaya abriendo es un ámbito en el que hay que participar, siempre y cuando haya reglas que sean respetadas. Quiero decir, llevar nuevamente una ley al Parlamento después de una invitación a discutirla y encontrarse con una votación a mano alzada y el libro cerrado, bueno, no es lo que queremos. Es una prueba de que no hay conciliación. Claro, no es lo que queremos. Entonces, es cierto que hay que interrogar poco la intención y mucho las prácticas. También es cierto que, como dicen los españoles, estamos escaldados. Estamos escaldados, quemados. quemados. Han tirado mucha agua hirviendo encima, claro. Y ahora cada vez que se acercan, lo primero que hacemos es una apartarnos. Reacción que no es alérgica. No es alérgica, sino que es de cuidado. Es de precaución. De precaución. Es gente que ha mentido mucho, que ha manipulado mucho, que ha engañado mucho, que ha hecho cosas muy destructivas, que ha abusado mucho de la buena disposición de muchos actores sociales. Y que ha castigado notablemente, que ha perseguido, de modos muy inescrupulosos. Por tanto, creo que hay que ser cuidadosos. Empresas periodistas. Sí, pero creo que hay que intelectuales, particulares, empresarios. Creo que hay que ser muy cuidadosos. Te traslado en estos últimos minutos a cuál es tu opinión respecto de lo que está pasando en la Feria del Libro en París. Los invitados, los no invitados, la protesta, los tironeos, las declaraciones de Francia, las declaraciones de aquí. Mira, creo que básicamente lo que está pasando nos importa más a nosotros que a los franceses. Sin duda. Creo que de un modo u otro la delegación argentina hará un papel digno, mayoritariamente, y que habrá pocas situaciones penosas, alguna habrá, pero no serán demasiadas. Creo que uno sabe más qué es lo que falta que los franceses, que sí están lamentando algunas ausencias o están tratando de comprenderlas. Creo, sí, que más allá de que el resultado será razonablemente favorable desde el punto de vista francés a la presencia argentina en el Salón del Libro de París, creo que nosotros tenemos que reflexionar sobre el uso que el poder hace de los recursos del Estado y sobre las exclusiones que el Estado hace de aquello que debería ser plural. También a dedo, otra lección a dedo. Arbitrariamente, caprichosamente, a puertas cerradas. Creo como una confabulación prácticamente. Sí, y además con mucha cobardía, porque hay algo de seguridad en sí mismo y de altura al invitar a aquellos que no coinciden con uno y a darles la palabra en un foro público al que quien está invitado es el país, no el gobierno. Entonces es una actitud, diría, rastrera, cobarde, pero que expresa además mucho temor de que alguien diga algo que no quieren que sea escuchado, porque tienen muy poca capacidad de rebatir públicamente los discursos que no los apoyan. Claro. Entonces creo que habla de pobreza política, de pobreza intelectual, de pobreza institucional y de pobreza en los mecanismos de decisión y de gestión de los recursos colectivos. No es más que un episodio adicional de una larga lista que conocemos ambos y nuestros oyentes también. Bueno, quizás sea la última pregunta la que te formulo en esta tarde, y es que hemos repasado un poco la descripción casi sociológica del país, de su sociedad. ¿Sobre qué ejes habría que trabajar? ¿Sobre qué escasos ejes habría que trabajar para que nos pongamos de acuerdo? Yo creo que, y es muy difícil darle sentido a esto que voy a mencionar ahora por el solo hecho de mencionarlo, porque está tan remanido, pero creo que tenemos dos problemas serios que son impedimentos para resolver otros dos problemas serios.
Los dos problemas serios que son impedimento son la mala calidad del Estado, la incapacidad, incompetencia, bajo compromiso del Estado y sus agentes, y la baja calidad institucional. Creo que estos son dos obstáculos terribles para acometer lo que yo creo que son prioridades, que son, por un lado, la lucha radical, frontal, masiva, contra la pobreza, y no la lucha por dar asistencia a los pobres, Sí, sí, sino no subsidio, sino políticas, es necesario políticas cuando sociales, hay hambre, claro. pero lo que quiero decir es trabajar para integrar y hacer confluir a la ciudad argentina en una sociedad de individuos autónomos con capacidades para decidir sobre su futuro e intervenir en las decisiones del futuro colectivo. Y creo que la otra tarea urgente es aprender a conversar sobre el futuro. Para eso hay que superar la imprevisibilidad. No estoy diciendo negar el pasado, olvidar el pasado, descartar el pasado, no, pero aprender a pensar el futuro y a construir mecanismos que nos permitan establecer prioridades sobre las cuales estemos dispuestos a trabajar, aún entendiendo que no lo serán para todos, que no serán las que todos queremos, que no será del modo en que todos queremos. ¿Será posible? ¿Sos optimista? Un amigo, pero un gran escritor norteamericano, escribió hace no mucho que el optimismo es una cuestión de fe. Yo no tengo razones para tener fe, que es una posición del espíritu. Si tengo que ser sincero, y lamento concluir de este modo, la única forma de poder pensar qué es lo que va a pasar en el futuro es ver qué es lo que ha pasado hasta ahora. Y nada me indica que vayamos a hacer las cosas mejor de lo que lo hemos hecho. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Bien, enseguida va a estar con ustedes Carlos Mira. Quería señalar lo afortunado que fuimos en recibir como visita a Alejandro Katz, editor, ensayista, pensador de lujo, reclamado por distintos medios, ¿no? Para que exponga. Y bueno, nos estamos viendo sin falta mañana, elaborando un poco este diálogo con Alejandro, mañana a las 5 de la tarde sin falta. Y entonces nos estamos viendo. Gracias.